Radio Revolución ya está aquí con los documentos que se han reunido, algunos que hemos recibido de las fuentes que tenemos y hemos estado esperando, hemos estado dándole algún tiempo para tener el panorama un poco más claro, para que usted tenga una foto más clara. Aunque ya toda la audiencia, o la mayoría de la audiencia, tiene ya ideas avanzadas en cuanto a lo que está pasando en el Triángulo del Norte. Es que el Triángulo del Norte, acuérdese usted que es una zona de alto control. La tienen en rojo en las embajadas, en el Departamento de Estado, el Comando Sur. Hay un control absoluto del Triángulo del Norte que hoy siguen anotándose victorias rotundas en los tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador, precisamente alrededor de esta cosa que le llaman ese virus. Están aprovechando a sentar bien los regímenes de ultraderecha en los tres países. Un autoritarismo y dictaduras. Ellos ven ahorita la oportunidad que no la van a dejar pasar. Aquí tienen ustedes el reporte que les vamos a estar ya comentando, que viene directamente de la embajada. Obviamente con los sellos de aprobación del Departamento de Estado y del Comando Sur. Es un control absoluto que tienen sobre Yamatei en Guatemala, Bukele en El Salvador y Hernández en Honduras. Estos son los tres elementos que están completamente a un lado y que le han dado aprobación completa a todo lo que viene de la embajada. Ya les decíamos en oportunidades anteriores, todo es un texto, todo es un dictado. Y hoy ustedes van a ver aquí, a medida que les estamos dando este documento de la embajada, que es exactamente lo que está pasando en Guatemala, en Honduras y El Salvador. Precisamente por eso es que este documento es documento base. Estábamos esperando algún tiempo para darles a conocer verdaderamente cómo tienen textualmente hablando a los tres países, el Pentágono y la embajada, y ustedes van a ver que exactamente están haciendo lo mismo. Nada es de accidente, nada pasa de accidente, todo está altamente planificado. El Triángulo del Norte, téngalo usted claro, que es una de las zonas más protegidas, es una de las zonas más cuidadas, es una de las zonas que Estados Unidos, la política exterior, el Pentágono, el Departamento de Estado, el Comando Sur, las tienen en rojo en sus mapas. Tienen controlado hasta la última esquina de los tres países. Es una política no nueva, pero ahora usted tiene que, ya al final, cuando terminemos acá, usted ya va a entender por qué hay toque de queda en Guatemala, hay toque de queda en El Salvador, hay toque de queda en Honduras. Luego después usted ahora ya va a entender por qué hay bolsas de alimento en Guatemala, bolsas de alimento en El Salvador, bolsas de alimento en Honduras.
Y ahora usted va a entender por qué campañas de troles, 24 horas al día, 7 días a la semana, aplastan a cualquiera que no acepte la línea que viene de las tres dictaduras. Es que todo tiene explicación. No puede ser que tanta sea la coincidencia que los tres países estén haciendo exactamente lo mismo. Cuando usted lo sabe muy bien que los tres países son completamente diferentes. Políticamente, económicamente, socialmente, culturalmente. Sí, una cosa los une, que es la absoluta pobreza. Pero está hablando de Guatemala, por ejemplo, que es un territorio en donde todavía usted tiene nativos indígenas que sobrepasa la población, 60-70%, que no hablan ni español. Usted tiene Honduras, por ejemplo, que es un territorio ocupado, es una base militar de los gringos. Y usted tiene, por ejemplo, un país como El Salvador, en donde prácticamente es una ONG. El Salvador es una organización no gubernamental. Cuando decimos no gubernamental nos referimos a la USAID, a la National Endowment for Democracy, Fundación para la Democracia, que todos estos son frentes de la agencia central, de los servicios de inteligencia, que son 16 estadounidenses, entre ellos el que todo el mundo conoce, que es la CIA. El coordinador en estos momentos de los tres países y de la política que se está aplicando alrededor de este virus, el coordinador es el embajador de El Salvador. Este es un profesional graduado de los servicios de inteligencia, agente de la CIA, miembro activo del Comando Sur. Tiene toditas las conexiones y tiene todo el control de los tres países. Él es el que coordina. Está funcionando aquí en San Salvador, en lo que es considerado una de las embajadas más sofisticadas de toda, no solo de América Latina, sino que del tercer mundo. Esta embajada en El Salvador nos dice que tiene capacidad electrónica para controlar absolutamente toditas las llamadas, toditos los textos, toditos los correos electrónicos del Triángulo del Norte, no solo de El Salvador. Paralizan, no hay transporte público en un país, luego no hay en el otro, Cuarentena obligatoria en un país, la hace el otro y la hace el otro. Tomen turno para ir a comprar sus alimentos. Lo hace un país, lo hace el otro. Usted ya ahora ve, no puede haber tanta coincidencia. Todo viene entonces, como lo hemos venido informando. Pero ahora le vamos a dar lectura al documento que hoy con las redes sociales, usted sabe, con las investigaciones, usted sabe, hoy todo se sabe. Por ejemplo, la embajada en los tres países, a través de sus ONGs, que son en miles, controlan completamente la campaña mediática en las tres naciones. Todo lo que se refiere al manejo de este virus y el tono de la emergencia viene de la embajada. Y la están manejando también desde otro punto, que es allá en Miami, en la Unión Americana. Es una campaña mediática permanente de 24 horas al día, de 7 días a la semana, cuya finalidad es mantener a estas dictaduras de derecha, y no solamente mantenerlas, sino que extenderlas. Ese documento
ya está en la radio. Usted cliquea ahí y ahí lo va a leer en el channel que tiene la radio también de YouTube. Y así se llama el documento. Tiene el nombre del virus y dice de la crisis mundial a la oportunidad política local. Y aquí se describe en detalle cómo los tres gobiernos tienen que arremeter contra la oposición a fin de neutralizarlos. Todas esas críticas tienen que ser neutralizadas. Y también aquí le dice a los tres dictadores, les dice, ustedes tienen que iniciar una campaña fuerte en contra de la corrupción, para que así la imagen de ustedes se eleve. La imagen oficialista sale positiva ante los ojos del público. Y la imagen de los tres dictadores sale como que ellos están salvando al pueblo. Habla el documento en donde le dicen a los tres dictadores, obviamente recuérdese usted que esto va, son tres documentos y en cada uno hay ciertas variaciones. Obviamente ahí en el documento de Guatemala va dirigido al presidente Yamatei, en el documento a El Salvador va dirigido al presidente Bukele y en el documento de Honduras va dirigido a Jo. El texto es el mismo. Habla de tomar medidas contra todos aquellos que están criticando la forma de actuar de las tres dictaduras. Ya usted sabe por qué se habla de dictaduras. Primero porque, por ejemplo, en el gobierno de Guatemala no votó la mayoría y eliminaron a los opositores para el tiempo de las elecciones. En el caso de El Salvador, de igual manera, votó menos del 50% y se hicieron bastantes maniobras que obviamente el resultado, a pesar de haber sido legal, obviamente, pero no tiene ninguna credibilidad en la sociedad en general. Y en Honduras es todavía más obvio el caso. Juan Orlando Hernández pierde las elecciones, pero la embajada, el Departamento de Estado, el Comando Sur, deciden que él es el presidente. Asimismo, entonces, el documento dice, tienen ustedes que tomar medidas contra los críticos y tienen que sacrificar a cualquiera de los implicados en presuntos actos irregulares respecto a las compras médicas de emergencia para atender la pandemia. Por eso es que ustedes tienen, por ejemplo, en el caso de El Salvador, el sacrificado. La sacrificada fue la ministra de Salud. En Guatemala hay 2 ministros también que ya fueron despedidos. Y en Honduras también hay 3 ministros que han sido criticados altamente. Para que se vea que el gobierno está también actuando fuertemente con sus personas. Aquí también se le exige a Yamatei, se le exige a Bukele, se le exige a Jo, que tienen que neutralizar cualquier liderazgo de oposición que se vea fuerte. En el caso de Honduras y en el caso de El Salvador hay un poco más de precisión porque son ambos países que van para elecciones ya en menos de un año. En Honduras parece que es un poquito más de un año. Pero son países que se están moviendo ya a procesos electorales y el informe aquí dice que hay que movilizarse para neutralizar a las oposiciones reales. El mismo informe dice, aunque no hayan oposiciones así tan reales, pero lo mínimo que tengan se tienen que neutralizar.
Ese es el documento. Esa es parte del documento. Para los que están ahorita sintonizando, que ya tenemos aquí, aquí solamente los que están directamente en vivo acá sobrepasan los 76,000. Y también acuérdense ustedes en el canal de YouTube y estamos en el canal de televisión de Roku. Aproximadamente pudiéramos estar llegando al 1,000,000 ahorita con este mensaje. Dan ejemplo. Aquí le dan ejemplo a los 3 presidentes. Dicen, miren, ustedes pueden ver lo que pasó el 11 de septiembre. En donde, por ejemplo, en Nueva York, el alcalde de la mafia, que en ese tiempo era Giuliani, que de acuerdo a muchos es uno de los alcaldes más corruptos que haya existido, esa crisis del 11 de septiembre salió como líder. De igual manera hablan del otro presidente, el afroamericano Barack Obama, que también le crearon aquella noticia falsa de la captura de Osama Bin Laden y el asesinato, en donde también él necesitaba un liderazgo y utilizaron esto para que lo pusieran como líder. Y mencionan también la campaña necesaria que, recuérdense, aquí lo que nos están diciendo es que todo esto viene de la Embajada, del Pentágono, del Comando Sur. Y el arreglo que hicieron también, habla el documento de los acuerdos de paz en Colombia, que fue simple y sencillamente para controlar y doblegar a la guerrilla. Y ahí sale Juan Manuel Santos, que era el presidente de ese momento, y también ellos ya habían arreglado que se le diera el premio Nobel de la Paz. O sea, usted está viendo ya cómo todo está absolutamente bajo control. Es un plan, nada de conspiraciones. Esta es gente que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Precisamente por eso tienen a todo el continente bajo control. Y aquí estamos hablando solamente de estos 3 paisitos. Ya ustedes saben cómo le llamó Donald Trump a estos 3 paisitos. Pero ustedes ven el alto grado de organización, el alto grado de planificación que tiene la embajada, Departamento de Estado, Comando Sur. Dice, hay que seguir imponiendo, dice la imagen de que este virus es invisible y es desconocido y que a todos nos afecta por igual, ricos y pobres. Aunque obviamente está comprobado que es completamente falso. Ya se sabe lo que es, ya se sabe dónde se creó y hay un paréntesis aquí, usted nos manda esa información que fue manipulado aquí en la base militar de Maryland y llevado para China. Y con la cuestión de las clases sociales también es absolutamente falso. Golpea obviamente a todos los pobres. Y está el ejemplo, por ejemplo, de aquí de Nueva York, en donde los negros pobres, los latinos pobres y los viejitos son prácticamente el 95% de los muertos. Y hace el énfasis aquí de que no hay vacuna y que hay que asustar a la gente y hay que aterrorizarla porque se tiene que crear ese psyche en la mente de ellos de que tienen que ser vacunados una vez la vacuna se descubra. Lo cual también hace énfasis de que ya se está trabajando con el Foro Económico y con Bill Gates, que son los que controlan, tienen monopolio sobre esta industria que es hoy por hoy, es la industria que está generando más ganancias en los Estados Unidos de América. Es una, como usted puede observar, es de admirar el alto nivel de control que tienen, pero ese es el trabajo de ellos.
Y aquí habla también, dice, los gobernantes en su narrativa utilizan un lenguaje bélico contra el enemigo y lo comparan con la Tercera Guerra Mundial. El miedo a lo desconocido es la característica. Tiene que seguir implementándose una campaña de miedo permanente en el Triángulo del Norte para que los pueblos vean que el único salvador de ellos es el actual dictador. Esto está trabajando a perfección, porque en los 3 países los medios de comunicación inclusive se han dado a la tarea de publicar declaraciones del pueblo, en donde mucha gente del pueblo dice, no, estamos de acuerdo en que nos encierren, estamos de acuerdo en que se nos quiten las libertades constitucionales. Esto está funcionando a la perfección. Por eso lo dice el documento. Es urgente de seguir alimentando el miedo para aumentar entre los 3 pueblos la necesidad de encontrar a quien les proteja. Los 3 pueblos tienen la necesidad de un protector en momentos de incertidumbre y de miedo. Y Yamatei, Bukele y Hernández tienen que ser los únicos protectores. No hay nadie como ellos 3 que pueda proteger a sus pueblos frente a este enemigo de la humanidad. Y hay que seguir con la campaña mediática de que no hay país en el mundo, por muy fuerte que sea, ni Rusia, ni Estados Unidos. No hay que hablar mucho de China, porque China ya lo controlaron, pero hay que hablar bastante de Estados Unidos, porque hay que meter en la cabeza a estos 3 pueblos que nadie está preparado para vencer a esto. Y hay que mantener permanentemente en la mente de los 3 pueblos la política de aislamiento, porque así, en el caso de El Salvador y Honduras, tenemos que ganar tiempo. En esto se tiene que insistir y hay que infundirle miedo y terror y temor a la población para que se crea esa percepción de la protección. El documento dice aquí bien claramente, mire, aquí lo va a ver usted, como le digo, los 100,000, ya sobrepasa aquí los 100,000 que están aquí activos ahorita. Cuando quiera cliquee ahí y le va a llegar el documento electrónico. Porque el documento dice, solo hay que dar las batallas que se pueden ganar. Y hay que aclararle a los 3 pueblos que en el mundo ningún líder está ganando ni puede ganar esta guerra. Y Yamatei, Nayib Bukele, Juan Orlando Hernández, en la campaña de mediática, tienen que lanzar mensajes en donde quede bien claro que van a ganar la batalla. ¿Y cómo lo van a hacer? Precisamente empezar a llegarle a todas las familias, iniciar programas de víveres, de entrega de víveres. Así se proyecta esa percepción de que el presidente es el protector. Un presidente que cuida, un presidente que atiende a los que más lo necesitan en el momento más difícil de las historias de estos 3 países. Eso los medios de comunicación tienen que enfatizarlo todos los días. Y aquí, entre comillas, usted nos manda un mensaje y nos dice, y precisamente por eso es que en los 3 países los 3 dictadores hacen una preferencia por sus allegados, entregarles a ellos el bono. Hay bono en los 3 países, hay bolsas de alimento en los 3 países, y como lo tienen todo bajo control, por eso es que algunos dicen, pero a mí no me han entregado nada todavía. Y cuando usted les pregunta, ¿pero usted es del partido del dictador? No, yo no. Por eso es que no le va a llegar. Entonces, se está asegurando ya el triunfo electoral, garantizando el triunfo electoral en este caso,
de los que ya van a tener elecciones, como es la dictadura en El Salvador y la dictadura en Honduras. Tienen que enviar ese mensaje a toda la población de la imagen presidencial de protector, que el reparto de víveres está llegando a todo el país y que aunque haya escasez, pero los víveres se siguen repartiendo. Esto obviamente deja la imagen de del partido de los dictadores como el partido que es el que cuida a la población, el partido que está llenándole esas necesidades al pueblo y el partido que los va a proteger. Por lo tanto, en las próximas elecciones del próximo año, estos partidos de los dictadores saldrán triunfantes. Señala el documento. Aquí señala el documento. Mire, bien claro, dice: la adquisición de material sanitario se debe concentrar y comunicar en el marco de las recomendaciones de la OMS por el análisis comunicativo en otros países. Oiga bien eso, póngale atención. Por eso es que usted tiene, por ejemplo, los 3 presidentes han salido a dar algunas conferencias de prensa y a la par siempre tienen a alguien de la OMS. Ahí lo tienen. Y el documento dice claramente acá, mire, recuérdense ustedes que la OMS es como las Naciones Unidas, son frentes de propaganda para la política exterior de los Estados Unidos de América. Y por eso es que el documento dice aquí, mire, este documento del Departamento de Estado dice: las recomendaciones de la OMS es el mejor escudo para justificar la dureza de esto del virus que arrasa a países tan grandes y a los pequeños: España, Italia, Gran Bretaña, Estados Unidos. Y que quede siempre claro ante la opinión pública que los 3 dictadores dicen: hacemos y cumplimos las recomendaciones de la OMS. Ahora ustedes están entendiendo por qué en los países del Triángulo del Norte se está haciendo exactamente todo idéntico, en 3 realidades completamente diferentes, y precisamente por eso es que no está dando resultado en ninguna de ellas. Sigue el documento, mire. El documento dice: hay que aprender, dice, de todos los errores y aciertos, y los referentes de estas 3 dictaduras, Guatemala, El Salvador y Honduras, los referentes deben ser los países de gobiernos de extrema derecha y de centro derecha. Ahí están los referentes. Ahora usted ve por qué estos 3 países lo que están haciendo es siguiendo lo que los otros países de derecha están haciendo, precisamente porque están siendo asesorados por la misma fuente. Y tienen que dejar bien claro en la mente de los pueblos que son los que están manejando mejor esta crisis, con las medidas justificadas por la OMS y alejadas de las decisiones de los gobiernos de izquierda que pretenden generar credibilidad en el manejo de la crisis, y es necesario hacerlo desde antes con la toma de medidas. Ahora usted entiende por qué los 3 dictadores de Guatemala, de Honduras y de El Salvador constantemente están atacando a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba. 3 países que, cuando usted examina verdaderamente lo que está pasando, tienen menos problemas con el manejo del virus. Pero como son de izquierda, la orden es aislarlos y atacarlos. Y la orden es desprestigiar lo que están haciendo. Ahora, precisamente por eso, usted entiende por qué estos 3 dictadores, cuando hablan de
Nicaragua, de Cuba y de Venezuela, dice, no, esas estadísticas no sirven porque ellos están escondiendo la información. Es la campaña. Esta es la orden que tienen entonces los tres. Por eso dice el documento, si el número de contagiados aumenta demasiado, es fruto de la negligencia de las personas y no por la acción del gobierno. Ahora usted entiende por qué los tres dictadores en Guatemala, en Honduras y en El Salvador lo que están hablando ahora dicen es que los muertos están aumentando porque el pueblo no obedece. El pueblo es desobediente. Y aquí usted tiene exactamente la explicación de esa línea. Porque viene directamente la orden de que eso es lo que tienen que decir. Que no se debe a las políticas de gobierno, que no se debe a un Estado fracasado, que no se debe a una salud pública que no existe en estas tres dictaduras, porque no hay hospitales. En Guatemala hay 2 hospitales, en El Salvador hay 3 hospitales, en Honduras hay 1 hospital. Y está hablando que en total estarían casi son los 30 millones de habitantes entre los 3 países. Pero eso no se toca. ¿Cuándo usted ha oído hablar que digan los gobiernos que es el neoliberalismo el que ha asesinado a la gente? Que es un neoliberalismo rapante, un capitalismo salvaje, que es el culpable, porque en los presupuestos no hay dinero para la salud. Eso está completamente afuera de la narrativa. No se permite. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es la orden que tienen los tres dictadores? Echarle la culpa al pueblo. Y aquí dice el documento claramente, esta debe de ser la estrategia de los dictadores y al mismo tiempo tienen que insistir en las medidas de protección y de aislamiento. Ahí lo tiene usted. Por eso es que los 3 países han sacado al ejército a las calles, los únicos del mundo, en esa naturaleza, los únicos. En vez de mandar médicos, promotores de salud, ellos mandan a el ejército, a la Fuerza Armada, a la Policía Nacional Civil y a los servicios también que tienen de los paramilitares. Aquí está todo. Mire qué interesante, aquí está todito explicado. Mándele usted este programa a todo el mundo. Hágalo. También está ahorita, ya me dijeron que ya está siendo, ¿cómo se dice? Traducido. Son 27 idiomas. Así le va a llegar ya a todo el mundo. Porque esto lo están haciendo en casi todo el mundo, donde obviamente controla la ultraderecha, donde controla la derecha. Y ahí obviamente Estados Unidos es el que está detrás de todo eso. Dice el documento, no es antidemocrático. Así se ha hecho en otros países. Hay que declarar el estado de emergencia. Control del orden público por el ejército, la orden de confinamiento y la reducción de los derechos constitucionales. ¿Qué tiene que ver esto con el virus entonces? Absolutamente nada. Pero esta es la orden y esto es exactamente lo que han hecho los 3 dictadores, los 3 gobiernos. Esto es exactamente lo que están haciendo ahorita. Han arriesgado inclusive. Son los únicos 3 países del mundo en donde ya llevan hasta 50 días de arresto domiciliario, de cárcel. Simple y sencillamente porque esa es la orden de la embajada. Los gobiernos dicen, no deben de fallar. Aquí no se acepta fallar. Ya ve, por eso es que los gobiernos ahorita, mire cómo están ejecutando medidas que aún los allegados cercanos a los dictadores no están de acuerdo. Pero ya se les dijo,
que nadie debe de hablar en oposición, porque se les va a aplicar la ley. No solamente se les va a despedir de sus cargos, sino que se les va a aplicar la ley. Entonces los gobiernos dicen no deben de fallar en este rubro. Hay que hacer una comunicación más agresiva en la compra de material y entrega de víveres. Debe ser el gobierno con sus programas y los nuevos habilitados para luchar contra esta cosa. Los que asuman ese protagonismo. Entonces aquí usted viene y ahora entiende por qué no les han permitido ni a las alcaldías manejar esta situación. A nivel local al pueblo no le han permitido organizarse, sino que viene todo del dictador. Por eso se llaman los tres dictadores. Viene del Ejecutivo. Es un problema de salud, pero no está siendo manejado por las autoridades de la salud pública. Ha sido tomado y ha sido hegemonizado por los dictadores. Los tres dictadores están completamente a cargo de esto. Y aquí nos dice que solamente tienen que estar todos los días, constantemente, aprendiendo de lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. Y usted ve la figura de Donald Trump en todo lo que tenga que ver con este problema de salud pública. Entonces, como ve usted, esto es un texto bien copiado, como dicen en inglés, copy and paste, copiado, pasteado, aplicado, en los tres países. Aunque sean completamente diferentes, ese no es el punto aquí. Y insiste, el documento de la embajada, del Departamento de Estado, dice que un gobierno protector, un presidente protector, dejará a toda la oposición en una clara desventaja. Ahí está el objetivo, ese es el objetivo. Por eso es que toda la oposición es neutralizada, atacada y quebrada. Y se habla de que todo esto tiene que mantenerse por más tiempo, dado el contexto electoral en que los países se encuentran. Los equipos de comunicación de las dictaduras, dice, de los tres gobiernos, deben de trabajar en la narrativa de ellos y nosotros. En sus troles tiene que haber una dedicación especial en sus redes sociales por parte de los equipos del dictador, de la dictadura, para ganar la credibilidad. Ganar, dice, la credibilidad que perdida con la clausura de los troles. La oposición son los que no ayudan. Esa es la narrativa que usted está escuchando todos los días de parte de los tres dictadores, de los tres ejecutivos, que están diciendo siempre que la oposición lo que quiere es lo opuesto, que se mueran, que aparezcan muertos en las calles, dicen. Que fracase el gobierno. Los que se guardan la plata, los que no ayudan a la gente, los que no hacen nada. ¿Qué está haciendo usted por la gente? ¿Qué donaciones hace? Una clase política en la oposición que hasta en el peor momento de la historia del país solo quieren que caiga el dictador, que caigan los tres gobiernos, que caigan los dictadores, en un gesto de irresponsabilidad e incapacidad en el peor momento para los tres países. Literalmente les estamos hablando del documento, les estamos leyendo el documento, así como salió de la embajada y así como lo están aplicando en los tres países. Dice el documento, este aspecto de la incapacidad y la irresponsabilidad serán dos elementos de ataque de la oposición que se debe usar en su contra. Los irresponsables y los incapaces son ellos. Esos partidos de centro, esos partidos de izquierda, ellos son los incapaces. Son ellos que solo saben destruir y no construir. Ninguno hace propuestas. Y es exactamente lo que se les está diciendo en las tres dictaduras. Frente a estos tres dictadores, que sin mencionar a la oposición solo trabaja para el país con la obsesión de protegerlos, suministrar víveres y material sanitario para las familias y los hospitales del país.
el documento de la embajada para los 3 países. En eso estamos. Disculpen todos ustedes que están mandando todos esos comentarios, esas preguntas, pero ahorita no lo sentimos mucho que no es espacio para eso. Pero sí desfilan aquí en centenas de miles. Aquí están todos escribiendo. Excelente, porque nos están diciendo que nunca habían escuchado esto y que ahora ya saben en realidad lo que está pasando. Bueno, terminemos entonces porque mire ya el tiempo cómo va. Dice, la experiencia en los otros países y sus consecuencias ha ratificado que la estrategia de comunicación propuesta en informes anteriores es la correcta. Este documento es una serie de otros documentos. Ahí tenemos nosotros los demás. Mande usted la aplicación y se los mandamos, porque aquí oiga bien lo que dice, en informes anteriores, dice, ya esta es una campaña permanente y se ha estado asesorando y se les ha estado ordenando a los 3 dictadores qué es lo que tienen que hacer y decir. Por eso es que usted ahora ve que casi todo, lo que hace Guatemala lo hace Honduras, lo que hace Honduras lo hace El Salvador. La generación de percepciones, dice el documento, con sobreinformación por parte del War Room del gobierno. Las propias comparecencias públicas de los 3 presidentes y la generación de miedo con, por desgracia, lo peor está por llegar. Esto lo ponen entre comillas. Porque acuérdense ustedes que los 3 presidentes en sus conferencias de prensa, eso es lo que están diciendo. Que ya las próximas 2 semanas va a estar lo peor. Y que ya no vamos a poder recoger los muertos. Esto, dice el documento, hace que se mantenga la percepción de que los presidentes saben lo que ocurre y que tienen visión de futuro frente a unos adversarios ciegos y sordos. Ahora ven ustedes por qué ellos están hablando del futuro. Esta es la orden que le da la embajada, porque esto es lo que está planificado a que pase. El documento sigue y dice: el uso del miedo anunciado siempre funciona en situaciones de crisis y proyecta la imagen del gobernante para después liderar la reconstrucción que es inevitable y será el gran aumento para el proceso electoral del próximo año. La presencia de los dictadores en medios de comunicaciones provocará el efecto proyector pretendido y así invisibilizar a la oposición. Por eso es que usted ve todas las encuestas. Bueno, en el caso, por ejemplo, de El Salvador van al extremo. Ahí en donde tienen a todo el pueblo preso ya por más de 50 días, todavía siguen diciendo que el presidente es el más popular del mundo. Imagínese usted. Habrá escuchado algo más desarticulado que eso. Pero, como dice el documento, hay que mantener un control estricto, dice, de todas las encuestas. El único protagonista debe de ser el presidente y su War Room. Oiga bien eso. Por eso es que usted ha visto que en vez de las autoridades públicas de la salud, porque este es un problema de salud pública, son los 3 dictadores los que salen y que ordenan conferencias de prensa y que ordenan que todos los canales de televisión, estaciones de radio se paren y que transmitan su mensaje. Dice el documento que debe de quedar bien claro que los presidentes están al mando y son exactamente solamente ellos los que pueden sacar a sus pueblos de la crisis. Mantener la línea comunicativa sobre las infecciones y fallecimientos. Ahora usted entiende por qué los 3 presidentes salen con sus cuadros, con sus gráficos, que no tienen absolutamente ningún sentido, pero que les da esa percepción. Y que el pueblo dice: ahí está mi presidente, lo tiene bajo control. Y mire cómo está prediciendo todo lo que va a pasar. Hay que bajar, dice, los niveles de los países de la región. Oiga, sin la realización de los test no se pueden verificar que las muertes son por esta cosa. Conseguirlos no es fácil y los niveles de efectividad de los test rápidos es muy bajo
del 30%. Aumentar el número de test y bajar el de víctimas es el objetivo. Insistir siempre en las medidas recomendadas por la OMS como recomendación general y proyectar la responsabilidad sobre los ciudadanos en el caso de no cumplir las normas. El aumento de contagios solo puede llegar por la desobediencia de la gente. Esto nos dice el documento, hay que enfatizarlo 24/7, que es por la gente, no es por las políticas del neoliberalismo o del capítulo del neoliberalismo salvaje, del capitalismo salvaje. No, es porque son los pueblos desobedientes. Eso tiene que meterse en la psique del pueblo. Y usted cuando ve esto, observa, y los medios de comunicación le están entrevistando al pueblo que exactamente eso dice. Es que no hacemos caso, es que somos desobedientes, es que estamos rompiendo las reglas, cuando es completamente falso. Sigue el documento, mire, los alcaldes, dice, juegan un gran papel, en especial en las grandes ciudades. Ahora ve usted y ahora entiende por qué el alcalde de Tegucigalpa, el alcalde de San Pedro Sula, el alcalde de San Salvador, el alcalde de Guatemala City. Ahora usted ve por qué esos también están jugando un papel predominante. Pero, dice el documento, siempre y cuando sean de la ultraderecha. Siempre y cuando sean de los partidos de la ultraderecha. Sigue el documento. Y dice, los alcaldes serán los primeros en atender con víveres a los ciudadanos. Mire, el control de la información y la llegada de recursos es clave para su repercusión mediática, en especial los alcaldes de la ultraderecha. Ahora usted entiende por qué hay municipios en los 3 países en donde hay alcaldes de la izquierda y no ha llegado nada. Y no llegará nada. Sigue el documento y dice, atender este aspecto, ya que los alcaldes de la oposición se encuentran invisibilizados. El formato de las cadenas nacionales hay que mantenerlo de forma progresiva. Y también no hay que dejar de menos el paso de la información técnica. Hay que siempre tener información técnica para que esa cantidad de credibilidad siempre esté ahí. Ahora usted entiende por qué los 3 dictadores están invitando a personal de la Organización Mundial de la Salud a sus conferencias de prensa. Los presidentes deben de mantener sus comparecencias públicas acompañadas de su war room y de representantes empresariales. Ahora usted entiende por qué en los 3 países las empresas privadas, los grandes empresarios, salen a la par de los dictadores. Esta crisis, dice el documento, comienza en la salud y acaba en lo económico. Los empresarios deben estar al lado de los dictadores, de los presidentes, de los 3 presidentes. Y los 3 presidentes tienen que estar al lado de esos empresarios siempre que sean de la ultraderecha, sabiendo de que son raros los empresarios de la izquierda. Y el mensaje, juntos podemos comenzar de cero y vencer juntos a esta crisis. De fondo, eso se tiene que mantener. Esa es la línea. En abril, los presidentes deben de pasar a la visita de campo para liderar la acción del virus y apoyar con imágenes de protección de la población. El líder que da ejemplo y es valiente frente a una oposición asustada en sus casas, visita hospitales, centros de entrega de material, hospitales móviles. Eso es exactamente lo que está pasando. Por eso es que los, entre comillas, los líderes de la izquierda no han salido, están encerrados. No han hecho convocatorias, están amenazados, tiemblan, están paralizados, no existen. Por eso dice el documento, la cuarentena debe ser política. Implica que los dictadores reduzcan las garantías y las libertades para combatir esto, lo que provoca un efecto multiplicador.
entre comillas, el Estado te cuida y te protege con sus recursos. Esto lo buscamos para combatir la ausencia de una respuesta sanitaria difícil de solventar ante la situación del sistema de salud de los 3 países del Triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, en contra de lo que ocurre afuera, en otros. Monopolizar el control de la crisis, aislando el resto de la oposición de las grandes decisiones. Aquí no hay oposición, en los 3 países ninguna oposición es tomada en cuenta en las decisiones, cuando se sabe que la oposición es más del 50% de la población. Hay que mantener también de que la oposición no tiene capacidad de tomar decisiones en estado de alarma, ni dispone de los recursos necesarios para hacerlo. Por eso es que deben de seguir encerrados, encarcelados y con el mínimo de movimiento. Todos tienen que estar bajo control. Y también por eso es que usted sabe que absolutamente todos los celulares de los opositores en los 3 países están bajo control. En las 3 embajadas se escucha hasta el último texto, hasta el último hola que se hacen en sus respectivos teléfonos celulares. Por eso es que el control es absoluto. Por tanto, dice el documento, hay que descartar acuerdos globales, hay que descartar pactos, hay que descartar mesas de rescate donde se puedan integrar, porque eso les va a dar protagonismo. Ahora usted entiende por qué la oposición está completamente encerrada, sin protagonismo alguno. Los presidentes deben de rodearse de parte de la sociedad civil que está con ellos. En especial traten de tener al colectivo médico con ellos. Los profesionales de la salud pueden ser muy valorados de esta pandemia y se deben realizar acercamientos a ese colectivo para compartir el esfuerzo. Ahora usted entiende por qué en los 3 países se habla, los trabajadores de la salud son los héroes, tratamiento especial. Los colegios médicos, aunque sean opositores, pero hay que buscar niveles de interlocución paralelos, dice el documento. Dice, los colegios médicos no apoyarán al gobierno, pero al menos van a evitar la crítica con su silencio moderado. La llegada de los médicos tiene que ser altamente controlada y revisada. El apoyo de los grandes empresarios del país con los dictadores, los 3 dictadores son los que van a recuperar al país de la crisis generada por esto. Ahora usted se da cuenta por qué los 3 dictadores están sentados, están obligados a sentarse con los empresarios. Esa es la salida que le van a dar. El empresario es el único que tiene que estar presente y ser el arquitecto de la solución a estos problemas. El efecto económico de esta crisis será tan devastador como el de la salud. Y la embajada aclara, dice que ya los estudios que ellos tienen y las encuestas que ellos tienen, la gente está preocupada ya por el futuro y en especial por el empleo. Ahora, dice el documento, la vinculación empresarios-dictadores tiene que fortalecer la imagen de los dictadores en relación al futuro y no generar alternativas posibles a la oposición. Eso fortalece al partido de los dictadores, al movimiento de los dictadores, a la ultraderecha. No todos los empresarios serán afines, dice el documento, porque muchos se verán perjudicados de esta crisis, pero los 3 dictadores, los 3 gobiernos deben de prestar especial atención a los influyentes para garantizar el futuro y la ejecución de la estrategia a medio y largo plazo. Entonces, empresarios solamente identificados con la ultraderecha son los aceptados. Hasta el momento, dice, la oposición ha sido silenciada. Hay que mantenerla así. No hay que dejarla salir de sus casas. Están paralizados, están confundidos. No generan nada. Solo son activos en algunas redes sociales, pero no tienen mensajes únicos. Están dispersos. Están divididos. Vamos ganando. Ese es un comentario que usted tiene del documento. Entonces, ya terminemos. Hay que ir terminando ya.
se hace énfasis en mantener bajo absoluto control a ciertas figuras que sean de la oposición serias, aunque dice el documento no hay mucha preocupación porque no hay figuras serias en los 3 países, porque dice las figuras que son serias de la oposición están en contacto con los dictadores, están trabajando con nosotros. Mire qué interesante. Bueno, vamos a terminar entonces. Hay varias partes que no le hemos dado lectura, pero usted mándelos inmediatamente el reporte para mandarle, cliquea ahí y usted va a encontrar el documento. Usted nos manda su solicitud. Termina y dice que es recomendable en el marco de esta cosa, mantener la estrategia jurídica marcada en varios casos. Hay que ganar tiempo, dice. Hay que fortalecer la imagen de los dictadores que van ya para las elecciones. En el caso de El Salvador, tiene a todo su Congreso ya para el próximo febrero. En el caso de Honduras, tiene a su Ejecutivo el próximo año. Y en el caso de Guatemala hay un poco más de tranquilidad porque acaban de ganar todo. El ejército debe de ser muy proactivo, en especial en el interior del país, con la preparación de las fosas para aislar a muertos y su control. Ya en los 3 países hay conocimiento de que el ejército está abriendo cientos de miles de fosas, porque van a apretar más. Se va a apretar más si se habla este es el 19, se habla ya del 20 y del 21. Porque esto se necesita llevar hasta cerca de las elecciones. En este contexto electoral para garantizar la estabilidad de las dictaduras y que éstas después del 2021 queden ya bien establecidas. Hasta entonces, esto del 19, del 20 y del 21 va a ir cesando. Por ahorita ya los ejércitos están haciendo fosas en el interior de los países para ir a enterrar a todos los que van a seguir muriendo. Este es parte o casi toda la parte del documento. Siga en sintonía y no se vaya.